Guzmán se borró y dejó al gobierno tambaleando. El dólar ya venía subiendo y con todo este bardo pegó un salto más. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué puede llegar a ser la nueva ministra? Guzmán dejó muy mal parado al presidente, igual que Culfas hace muy poco tiempo. Dos de los ministros de mayor confianza de Alberto Fernández se fueron por la puerta de atrás. Pero lo más grave es lo de Guzmán, su ministro fetiche, que lo defendía a toda costa. Hasta llegó a decir que la crisis que tenemos es porque crecemos mucho. Además de defenderlo frente a la gente, lo protegía frente al asedio de Cristina Kirchner y Sergio Massa, que cada vez que podían, lo atendían. Por eso, la salida de Guzmán lo deja a Alberto Fernández sin nada que defenderse frente a sus socios. Ni siquiera pudo convencer a Guzmán para que se quede unos días, mientras armaba una transición ordenada con otro equipo, y evitar el quilombo en el que estuvo metido el gobierno durante el fin de semana. Y bueno, el quilombo que nos dejaron a nosotros. El presidente quedó tan debilitado políticamente que estuvo casi 2 días sin ministro de Economía, sin poder convencer a nadie para que agarre, porque Guzmán en su carta de renuncia dice algo que todos vimos, como el exministro no tenía un acuerdo político que avale su política económica, que era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Justamente por eso, sentarse en el Ministerio de Economía sin un poder de decisión real es un suicidio. Entonces, Guzmán se va por varios motivos. Porque se le descontroló la inflación. Él prometió que el índice de precios iba a ir bajando mes a mes, pero el de junio va a dar más alto que el de mayo. Y la anual ya tiene un piso del 70%. Tampoco logró acumular dólares en el Banco Central para defender el peso y cumplir con la meta de acumulación de reservas con el FMI. Lo mismo pasa con la meta fiscal, que apunta a incumplirse, porque no logró segmentar los subsidios a la energía y aumentar las tarifas para recortar el gasto público. Y con la corrida contra la deuda en pesos, que pone dudas sobre la capacidad de financiamiento del Tesoro en el mercado, se complica el cumplimiento de la meta de financiamiento monetario. Sobre esta corrida contra los bonos SER, te dejo un video en la descripción donde explico qué pasó y qué puede pasar. Por todos estos motivos, el ministro venía pidiendo un mayor poder sobre otros sectores del gabinete, como energía para subir tarifas y el Banco Central para poder controlar las reservas, el dólar y la tasa de interés. Y esos cargos los tienen otras personas, que responden a otros dirigentes de la coalición con intereses distintos. Esto es lo que está detrás de la renuncia de Guzmán y de la incapacidad para relanzar al gobierno. Es la política. Porque se habló mucho de un relanzamiento, un cambio más amplio que no abarque solo economía, sino a todo el esquema de gobierno. La anécdota es que Massa se propuso de jefe de gabinete y a un equipo para abarcar todas las áreas económicas y hacer un cambio profundo con un nuevo programa, más pro mercado. Algo así como un plan de estabilización, devaluar el dólar oficial e intentar estabilizar los números macro con acuerdos más amplios. Pero esto no ocurrió, porque no hay un acuerdo político de fondo sobre la estrategia de política económica para ordenar un poco este quilombo. Evidentemente, para Alberto Fernández la crisis no es tan grave y todo puede seguir más o menos como está. Bueno, tampoco es que Massa o Redrado tengan la solución para todos los problemas, para nada. Pero la situación es bastante grave y hay que atacarla con seriedad. Pero ya voy a llegar a eso. Entonces, no hay relanzamiento y el gabinete va a seguir loteado entre las distintas partes de la coalición, salvo por la solución que encontraron el domingo, cuando Alberto y Cristina se pusieron de acuerdo para poner a Silvina Batakis en el Ministerio de Economía. La noticia es que el presidente charló con la vice y se pusieron de acuerdo en una cosa. Así estamos. ¿Y Massa? ¿Massa está de acuerdo con esto? Batakis fue ministra de Economía de Scioli en la provincia de Buenos Aires y hasta ahora era secretaria de provincias del Ministerio del Interior, de Guado de Pedro. Sí, es kirchnerista. Tiene cintura política y una buena relación con los gobernadores, algo que Guzmán no tenía, era más que nada un técnico. Batakis es conocida por impulsar impuestos progresivos, como revalúos inmobiliarios o haber trabajado por el impuesto a la herencia en Buenos Aires, y también por haber ajustado a los docentes en la provincia. Pero poco de esto importa en un contexto de extrema urgencia, en medio de una corrida y desconfianza. En este contexto, más que sus características personales, lo que más importa es el programa y el respaldo político que vaya a tener. Bueno, a la ministra le cayó el cargo de un día para el otro, y por ahora no ha tomado ninguna medida. Pero en sus declaraciones dice que va a mantener el acuerdo con el FMI, y va a avanzar para cumplir con sus metas fiscales, monetarias y de reservas. Por eso mantiene los controles a las importaciones para cuidar las reservas del Banco Central. Sacarlo sería un poco suicida a esta altura. El problema es cómo se administran estos controles, para no ir hacia un frenazo en la actividad o una aceleración en la inflación. También dice que va a avanzar en la segmentación de tarifas, para hacer el ajuste del gasto. Pero si sigue loteado el gabinete y no hay un respaldo unificado al programa, sea este o el que sea, no se va a poder cumplir. Si se sigue boicoteando el cumplimiento desde adentro de la coalición, le va a pasar lo mismo que a Guzmán. Y él se fue porque veía venir que no iba a cumplir con el acuerdo. Ese programa con el FMI es el único ancla que tiene la economía argentina. Se le dice ancla al elemento, la variable, que sirve para estabilizar un poco las expectativas a futuro y que no se descontrolen todas las variables. El programa con el fondo es un ancla porque tiene metas que tienen que ser cumplidas. Entonces anticipa que el gobierno va a recortar el gasto y la emisión. El problema es que ese ancla ya no estaría funcionando, porque ni siquiera el que firmó el acuerdo
acuerdo cree que se vaya a cumplir. Por eso venimos de semanas con tanta incertidumbre en donde sigue subiendo el dólar. Y por eso con la renuncia de Guzmán todo esto se agrava. Pero el gobierno no parece ser consciente de la gravedad de la situación. Primero porque se creó la expectativa de un cambio más general del gabinete, alrededor de Massa con economistas pro mercado, como ya dijimos, lo cual sería más favorable para los negocios en teoría, y calmaría un poco las expectativas del dólar. Pero eso no pasó, y solo hubo un cambio en el nombre del Ministerio de Economía. Segundo, Batakis no es una economista de la City, viene del palo de la administración pública, y es una funcionaria kirchnerista, el mercado detesta eso. Entonces, esta designación aislada y sin medidas claras no deja contento a nadie, y el mercado lo castiga y presiona por su propia salida, que es la devaluación, y en el medio de la incertidumbre, donde no se sabe qué medidas va a tomar la nueva ministra, ni con cuánto respaldo cuenta, el mercado tiene más espacio para imponer sus condiciones. Y acá hay que ver cuáles pueden ser las alternativas del gobierno, que no son muchas, porque casi no hay reservas en el Banco Central para defender el peso, y en agosto la entrada de dólares va a empezar a caer. Y además con esta incertidumbre las cerealeras pueden dejar de liquidar la cosecha. También, en septiembre arrancan vencimientos de deuda en pesos muy grandes, que van a costar refinanciar. Entonces, lo que se discute es un salto en el tipo de cambio para darle más oxígeno al comercio exterior, que favorezca las exportaciones e impulse la acumulación de reservas. Esto es lo que charló Melconian con Cristina Kirchner, un fabregazo. Es un salto del 15 o el 20% del dólar oficial en un solo día para calmar un poco los mercados, licuar la deuda del Banco Central y subir la tasa de interés. Y tiene ese nombre porque el salto en el tipo de cambio oficial lo hizo Fábrega, que era el director del Banco Central en 2014 en una situación parecida a la actual, pero al mismo tiempo muy distinta. Por eso es tan riesgoso hablar de esto ahora, porque en ese momento habían muchas más reservas en el Banco Central, una inflación mucho más baja y mayor espalda política. Hoy, un salto así en el dólar oficial puede llevar a que todo se le salga de las manos al gobierno y termine en una espiral de suba del dólar y la inflación que no sabemos dónde termina, si no hay un programa claro y un respaldo político. Pero esta sería la salida más ortodoxa, de derecha, la dolorosa para la gente. Si Batakis quiere cumplir con la distribución del ingreso que le pide el kirchnerismo, va a chocar con el acuerdo con el FMI, porque sería contradictorio con el cumplimiento de sus metas. El acuerdo implica recortar el gasto, no subirlo con un salario básico universal o un aumento de la jubilación. Salvo que armen un programa integral que suspenda el acuerdo y discuta otro, y se avance en un programa más heterodoxo. Pero no parece ser el caso. Pero el peor de todos los casos es no hacer nada. El seguir como venimos, el vamos viendo, el atajar penales, que no deja contento a nadie y además genera incertidumbre en los mercados, porque ya no hay margen en las cuentas públicas ni en las variables macro. Por eso, en estos días, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se amplía y PESE tiene que salir a vender reservas y dólar futuro y comprar deuda en pesos e intervenir en las importaciones, atajar penales para que el dólar no salte por la presión de los mercados. Si el mercado le impone un salto del dólar al gobierno, tenemos el peor de los escenarios, donde no se sabe hasta dónde puede llegar el bardo. Por eso, lo más sano para el frente de todos sería acordar algún tipo de plan para salir de esta, un acuerdo político con un programa, y no esperar a que se pudra todo para recién ahí intentar hacer algo en serio, porque puede ser demasiado tarde para su esquema de poder, pero sobre todo para nosotros, que somos quienes siempre terminamos sufriendo las consecuencias de una devaluación, con la consecuente suba de la inflación y la caída del salario, como si no nos hubieran golpeado lo suficiente en estos últimos años. Contame qué te parece a vos, si hay un plan detrás del nombramiento de Batakis, o esto es un poco más de improvisación como ya venimos viendo. Y suscríbete para estar al tanto de lo que está pasando en la economía argentina. Chao, que anden bien.